Hola a todas y todos, buenos días, o ya buenas tardes, la verdad, hace 3 minutos, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo encuentro de Juntos para Transformar de Fundación Colunga. Hoy día tenemos mucha suerte, está con nosotros Carol Baum, la subsecretaria de la Niñez, primera subsecretaria de la Niñez, ya que le ha tocado poner en marcha esta estructura que es nueva dentro del sistema de políticas públicas en Chile y que se aloja dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Primero, agradecerle a Daniela de Red APIS, que nos está ayudando a hacer la traducción de lenguaje de señas para que todos y todas puedan participar en este espacio de conversación y diálogo. Como Fundación Colunga, nosotros tenemos la misión de contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad de niños y niñas en Chile, trabajando desde la sociedad civil para poder aportar con innovación social e incidencia en las políticas públicas. Por eso hace tanto sentido poder conversar con Carol cuando se cumplen 30 años de la ratificación en Chile de la Convención de los Derechos del Niño y Niña, y cuando ha sido un año tan movido en términos de las políticas de infancia. Vamos a entrar hoy día desde la sociedad civil en un ámbito de la política en el buen sentido de la palabra, el sentido profundo, en cómo construimos ese espacio compartido para los niños y niñas. Así que gracias, Carol, por acompañarnos. Carol, para que todos sepan, además es abogada, es mamá de 3 niños, nos estaba contando recién de todas las dificultades que tiene, la cantidad de sus responsabilidades en este momento país, pero también de acompañar y cuidar los derechos de los niños en casa también. Así que, y tiene una larga historia de trabajo en servicio público, en el gobierno y en asuntos públicos en el ámbito de las políticas públicas y de las comunicaciones. No me extiendo más, tenemos la suerte de estar con Carol hoy día, con quien vamos a poder hablar y dialogar respecto a la situación de las niñas en Chile. Carol, quizás, bueno, como en términos de formato, para que todos sepan, vamos a tener primero una conversación de unos 40 minutos, donde esperamos poder dialogar con Carol, ojalá desde la perspectiva del interés superior de los niños, y después vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan comunicarnos sus preguntas y a través del chat ir colocando las preguntas para que las podamos ir debatiendo y poder acoger sus inquietudes en este espacio. Eh, ya entrando en tema, quizás, Carol, hay hartos temas candentes que están como en primera línea de la conversación. Sin embargo, quizás quisiéramos llevar la conversación un poco a temas más estructurales. Hace mucho tiempo que en Chile estamos pensando o está la sensación de que la infancia está en crisis. Yo estaba haciendo memoria que hace más de 10 años apareció el caso de este niño que está en el Sename, Cristóbal Cabrera, conocido como el Cizarro también, pero con ese mote mal puesto, que nos mostró lo difícil que era la vida de los niños y niñas en Chile y cómo crecer en Chile no siempre o sea, tenía muchos peligros para la infancia. Hace 4 años tuvimos el caso de Lisette, ya casi 4 años, 3 años y medio, de Lisette Villa, que falleció en el marco del Sename, y ahí la crisis fue evidente. Entonces, son historias de un sufrimiento demasiado largo, cruzados por los temas de pobreza, cruzados por los temas de vulnerabilidad y de la exclusión que cruza nuestra sociedad. En ese marco aparece la Subsecretaría de la Niñez, y quizás como primera pregunta, Carol, preguntarte, ¿cuál fue el escenario que ustedes reciben cuando empiezan con la subsecretaría? ¿Cuál era el diagnóstico que les tocó recibir y cuáles son los principales desafíos que han visto tratando de montar un sistema de protección y de cuidado integral para niños y niñas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos también los que nos están escuchando, a la Fundación Colunga, que no solo nos invita a esto, sino también nos ha ayudado en muchas cosas, nos ha ayudado a ayudar a los niños, así que estamos muy agradecidos de la Fundación porque ha sido un súper buen partner, sobre todo a partir de la crisis del COVID. Bueno, una súper buena pregunta, porque nosotros, desde la subsecretaría, nos involucramos en el tema de los niños, estoy hablando personalmente de mí, pero también de la Blanquita Honorato, que ustedes la conocen y que es parte fundamental de mi equipo. Nos involucramos en el tema el año 2011, cuando llegamos al Ministerio de Mideplan en esa época, y Felipe Kast nos pidió que separáramos el Sename.
Eso era todo lo que sabíamos. Nosotros sabíamos que era algo social, que era bueno, que era importante para el gobierno, que era muy importante para Felipe. Y bueno, decidimos que lo que primero había que hacer era recorrer las residencias, los centros de administración directa, porque de hecho ni siquiera teníamos mucha noción de cómo funcionaba el sistema, qué era público, qué era privado. Eso hicimos, la Blanquita recorrió ella todas los centros de administración directa y llegó destruida, realmente mal, dijo, esto es terrible, y nos involucramos en el tema, empezamos a leer los informes, empezamos a trabajar qué es lo que se podía hacer, bueno, y nosotros en ese momento, para hacerlo corto, hicimos el programa, o sea, hicimos el primer proyecto de ley que separaba el Sename en dos servicios, era distinto a lo que había ahora, de lo que hay ahora, no había salido mucho a la opinión pública, por lo tanto había bastante presión interna para no hacer esto. Bueno, se presentó ese proyecto, por distintas razones no avanzó, y después, bueno, ustedes saben la historia, el proyecto de ley lo sacó el gobierno de Michelle Bachelet, presentó otro al final, tampoco avanzó, bueno, y nosotros empezamos, cuando muere Eliseth Villa, yo le escribí, mira, esto le voy a contar así súper como anecdóticamente, le escribí al presidente para contarle qué es lo que nosotros habíamos hecho, qué es lo que veíamos, el presidente Piñera, que todavía ni siquiera había anunciado su candidatura, pero me encontré con Gonzalo Blumel en una plaza, en la plaza al frente de mi casa, yo con mis niños y él con sus niños, y le dije, que sabía que él iba a liderar el programa, le dije, lo más importante que tenemos que hacer es el programa en materia de niñas. Y me dijo que sí, y empezamos, y en la primera comisión que citó el presidente Piñera fue la comisión para hacer el programa de infancia. En paralelo, nos convocó también a la Blanquita la fundación... ¿Eso dentro del programa o ya en el gobierno? No, antes hablando del mismo mes que murió Eliseth Villa. En paralelo nos convocó la Fundación, el Instituto Libertad y Desarrollo, a escribir un libro del tema, porque habían encontrado un libro que había hecho la Fundación Miguel Cast alrededor del año 80, que se llamaba Los niños abandonados, no me acuerdo muy bien el nombre, pero uno leía ese libro y era para llorar, porque el año 80 el diagnóstico era súper parecido al actual. Y lo que querían hacer era reeditar el libro. Y nosotros le dijimos que sí, pero como el diagnóstico era tan parecido, uno le podía leer ese libro, cambiar las cifras, y era lo mismo del año 80, las mismas demandas que se habían levantado el año 80, a finales de los 80, la verdad, que dijimos, no, hagamos otro. Y hicimos un libro que se llama La infancia vulnerable, lo pueden encontrar en Libertad y Desarrollo, con varios autores, en que fuimos levantando todos los temas que en el fondo denostaban qué es lo que nos estaba pasando como país en temas de infancia, todas las deudas que teníamos, legales, de todo tipo. Carol, perdón que te interrumpa, pero la pregunta es, ¿qué nos pasó? Si había un libro en los 80 y ese tema ya estaba tan puesto que entre los 80 y el 2020 no ha cambiado nada. Piensa, esos niños que tienen que haber estado ahí ahora tienen 50 años. Recuerdo que parte de los diagnósticos que tenemos es que mucha de la gente que ha terminado, que ahora está privada de libertad, es gente que en algún momento pasó por el Estado, por los servicios del Estado, y el Estado no fue capaz de cambiar esas trayectorias de exclusión social y de conflicto con la ley. ¿Cómo se explica que una sociedad esté 40 años con ese tremendo diagnóstico y no lo podamos modificar? Y hay una diferencia que es bien de fondo, ¿sí? Que los niños en ese entonces, realmente la mayoría eran niños o abandonados o que habían llegado ahí por temas de pobreza, pero hoy día el nivel o sea, los niños que llegan a eso es otro nivel de vulneración, no es solamente carencias, sino que abuso, violencia, o sea, muchísimo más grave la vulneración con la que llegan hoy día los niños a ese nivel, en el fondo, de ya necesitar la protección absoluta del Estado. Por lo tanto, es realmente inexplicable, y también, bueno, se da un poco porque lo que decía, la voz de los niños no se escucha, no tenían mucho cómo salir a expresarse. Hoy día eso, gracias a Dios, ha cambiado en el sentido de que, o sea, pueden usar redes sociales, pueden manifestarse, salir a la calle incluso, por lo tanto hoy día los niños tienen mucho más voz. O sea, lamentablemente, hechos tan dramáticos como lo que tú decías de Cristóbal, la muerte de Eliseth Villa, amplificaron esto, y por una vez incluso los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante en esto, levantaron el tema y se tomó conciencia. No tiene, en el fondo, no tenía ninguna explicación
por qué en el gobierno del presidente, por poner la responsabilidad nuestra, en el gobierno del presidente Piñera era un tema importante que se empezó a trabajar, pero no vio la luz, y lo primero que hace el presidente Piñera en su segundo gobierno es ir antes de entrar a La Moneda, fue una residencia del Senado. O sea, tenía la convicción, él tenía la convicción, porque yo sabía que Gonzalo Blumen la tenía, totalmente, estaba 100% jugado por este tema. Yo les voy a contar algo un poco emocionante, pero ahora que ya no está además, pero que nos dijo, cuando se aprobó el proyecto de ley que termina con o sea, que crea el nuevo servicio de protección a la niñez, que está aprobado, está con el trámite del veto, pero está aprobado, nos dijo, hubo cambio de gabinete cuando se fue Sebastián Sichel, y estuvimos con él, y me dijo, le dijo a los otros ministros que estaban ahí, les dijo, si hay una cosa por la que vale la pena haber sido gobierno y haber pasado por todo lo que hemos pasado, es por sacar adelante este proyecto. O sea, ese era el nivel de convicción, es todavía, de Gonzalo Blumen. Sí. Y en ese sentido, Carol, claro, si uno lo ve, quizás es la primera vez en 40 años que el tema infancia es el tema eje de un gobierno, tanto así que el primer acuerdo nacional fue el Acuerdo Nacional por la Infancia. ¿Qué evaluación hacen en retrospectiva de lo que se ha podido avanzar, de lo que está pendiente? Porque la verdad es que es una ventana de oportunidad histórica para todos los que creemos en un Estado que proteja los derechos de los niños y niñas, que haya un gobierno que lo tenga en prioridad. Efectivamente, eso es así. Ahora, es una oportunidad histórica, nosotros los levantamos, por eso hicimos el Acuerdo Nacional por la Infancia, por eso se ha avanzado en muchas cosas, por eso también nos convoca también la Ley de Garantía, es importante para nosotros sacarla, es importante el nuevo servicio, dejarlo implementado, porque lo que nuestro temor es que no haya... A ver, las leyes no cambian la realidad de por sí, ¿cierto? Sino que lo que la cambia en verdad es la administración, que haya una buena administración con foco en el interés superior del niño, con foco en entregar la protección adecuada, en reparar la vulneración, en que los niños sean sujetos de derechos. Se lo da por una parte la administración, que sea eficiente y bien enfocada, y por otra parte lo da el presupuesto. Y son dos cosas que tienen que conjuntar. Yo de verdad que creo que hoy día, con los recursos que tenemos, es más importante la administración que el presupuesto. Estoy hablando del servicio de protección. O sea, con la plata adicional que se le está metiendo, se puede hacer mucho mejor de lo que se está haciendo ahora. Pero progresivamente, obviamente, ese servicio va a necesitar más plata. Y si no está esa plata, que es voluntad política también, o sea, es crecimiento, hay miles de factores, pero hay una cosa realmente importante que es la voluntad política de dónde pongo la ficha, digamos, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos dicho cuál es el objetivo de esta subsecretaría, y cuando nos pusimos así como la misión, visión y misión, nosotros dijimos, terminar este periodo, o cuando dejemos la subsecretaría, que uno nunca sabe, que haya una conciencia nacional de que los niños primero no es una idea del presidente Piñera, ni de este gobierno, ni de Gonzalo Blumen o de la Carol Baum, sino que es un deber nacional de la autoridad que esté presente, por lo tanto también es deber de la comunidad, de los medios de comunicación, de las fundaciones como ustedes, etcétera, de exigirle al gobierno que venga, sea del color político que sea, que los niños primero siga siendo prioridad, tanto voluntad política como presupuestaria, ambas cosas. Claro. Eso es fundamental. Ahora, nosotros sabemos que todo esto tiene un límite y que las pedidas, o sea, nosotros podríamos pedir infinito, y bueno, tenemos que adecuarnos al presupuesto, a la realidad, al crecimiento, etcétera, pero al menos tener la voluntad de ir avanzando progresivamente en todas las garantías, en todos los derechos. Y en ese contexto, claro, el Acuerdo Nacional por la Infancia marcó una hoja de ruta, y por primera vez teníamos un master plan de cómo había que trabajar. ¿Qué evaluación tienen ustedes y cómo han podido ir viendo el avance de esas medidas ahora que ya se van a cumplir? Bueno, ya debemos estar más o menos en la mitad, ¿no? Sí, más de la mitad ya. Claro. Mira, a ver, yo creo que había esto generó
por primera vez conciencia en algunos ministerios de que efectivamente era importante que ellos asumieran la responsabilidad y que no se le podía cargar la mano en todo al Senado. Hubo un cambio en salud importante, y aquí también quiero hacer un reconocimiento a Susana Tonda, que es un trabajo súper importante en ese sentido, en salud, en educación, que bueno, que siempre han tenido como foco los niños, pero que también eran tema los niños que estuvieran bajo la protección del Estado. En vivienda también, pronto vamos a firmar un convenio que da cuenta del Acuerdo Nacional por la Infancia, en Senda, que es el Ministerio del Interior. Por lo tanto, se generó al fin un reconocimiento de que ellos también eran responsables mucho más explícito, que las autoridades lo tuvieron súper claro por primera, no sé si por primera vez, pero por lo menos eso yo creo que fue algo importante. Y cómo se hizo el plan, la Política Nacional de Niñez y el plan de acción. Ese plan de acción tiene medidas concretas, y todos los niveles, en el fondo, no solamente las autoridades, sino que todos los niveles tienen claro cuáles son sus tareas que tienen que cumplir y en qué plazo, etcétera. Por lo tanto, se ha ido ordenando mucho mejor el tema de la intersectorialidad, y se asumió efectivamente, es algo súper importante y que se tiene que mantener. Por eso la política y el plan van a estar alojados en una página web en que vamos a poder ver efectivamente cómo se va avanzando, no solamente en el acuerdo. Y si bien respecto del acuerdo hay muchas cosas que están avanzando, que no sé, cuando se hacen como comentarios por parte de la sociedad civil, en los observatorios, etcétera, dicen que todavía falta mucho, o sea, que tienen un 4 de evaluación, etcétera. Nosotros sabemos que hay algunas que se pueden hacer mucho mejor, obviamente, pero que vamos progresivamente avanzando, necesitamos los recursos para eso, por lo tanto, nosotros nos encantaría poder implementar todo el 100% al tiro, pero bueno, no, eso no se puede, pero hay una voluntad real de ir avanzando y hay un plan, y por eso yo insisto en el deber de las organizaciones como la tuya también, de exigir al que venga, porque yo no sé cuánto más voy a estar acá. El presidente obviamente va a dejar su cargo, y los ministros, hemos tenido 4, yo he tenido 4 ministros. Sí, los 4 han estado comprometidos con el tema, por lo tanto se le ha dado continuidad. Pero en el fondo, quien venga tiene que seguir teniendo a los niños como prioridad y dando las batallas necesarias para poder ir avanzando efectivamente, año a año, en aumentar las coberturas y disminuir las brechas. Claro, y yo creo que ahí también hay un desafío importante de política pública, cómo esas cuentas, cómo esos reportes son participativos, son abiertos, son transparentes, de tal manera que no sé, si ustedes dicen que han habido un montón de avances, cómo la sociedad civil puede tomar esto, hacerle una veeduría y después seguirlo cobrando para adelante. O sea, al final, porque cuesta acceder a esos espacios, y cómo construimos un Estado más participativo y más abierto es un tremendo desafío de todos quienes estamos en lo público. Efectivamente, claro, bueno, y hay un tema ahí también de la pandemia, en el fondo, que este año lo que ha pasado es que se han profundizado las brechas, porque, va a ser un tema que vamos a tener que tomar el próximo año de todas maneras, porque al final los niños que tienen más recursos han podido acceder mejor a la educación online. Los que tienen menos recursos, que no tienen aparato, no tienen internet, menos. Por lo tanto, se aumenta de nuevo la brecha. Los niños que tienen facilidades para relacionarse con las personas no les genera ningún problema, o menos problema, el no ver a sus amigos, pero aquellos que tienen algún tipo de dificultad, de rasgos Asperger, pero también de timidez, les cuesta. Ha pasado un año entero, que en algunas edades es muy importante, que no han podido relacionarse, ni aprender a relacionarse, ni a vivir en comunidad, ni a compartir, ni a trabajar en equipo. Por lo tanto, aumenta las brechas nuevamente. Y eso es para todos los niños, de todas las condiciones socioeconómicas. ¿Y cómo has visto en eso la respuesta porque ese era un diagnóstico que teníamos? Nosotros hemos trabajado con ustedes y sabemos que ustedes todos tenemos claro que esas brechas existen. Sí sabemos lo hacinado que viven los chilenos. En ese sentido, ¿cómo has visto la respuesta del Estado respondiendo a esa desigualdad que es el punto de partida? Bueno, yo creo que el Estado, en el fondo, ha hecho
Sí, yo creo que hay conciencia en el Ministerio de Educación, que es fundamental en esto, de que los Claro. próximos años no pueden ser iguales a, o sea, el 2021, ponte que llegue la vacuna y o que se muera el coronavirus para siempre, el 2021, 2022 y quizás más no van a ser años normales, porque vamos a tener que terminar con esas brechas, vamos a tener que cambiar los Nivelar. programas educativos y las brechas no son solamente en el que aprendió a leer y el que no aprendió, que en el fondo, imagínate, primero básico es fundamental, sino que también entre o sea, el que tiene más habilidades para relacionarse o no, el que tuvo problemas en su casa, el que no tuvo la oportunidad ni siquiera de velar una situación de abuso, que sabemos que a los niños les cuesta un montón, pero cuando salen de su casa tienen más posibilidades de hacerlo. Eh, entonces, todas esas brechas se van a tener que trabajar desde educación, que al final es el lugar donde los niños más están. Nosotros también tenemos un deber con el Chile Crece Contigo de levantar esos temas desde los controles del niño sano, desde las oficinas locales de niñez donde tenemos, desde Y distintos... existe, claro, viendo eso de forma integral, porque claro, al final se separa, pero ¿hay algún lugar donde estén viendo los efectos de la pandemia Tenemos dos integradamente en la mesas. vida de los niños y niñas? Tenemos Cuéntanos una un poco mesa de que eso. es de salud mental específicamente, que es liderada por el Ministerio de Salud y por la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, y otra que desde educación. Entonces, para hablar de las brechas, del retorno seguro en el momento que así sea, y también de lo que viene hacia adelante. Esas dos mesas de trabajo que están en paralela y que también están integradas se cruzan los integrantes en muchos casos, Claro. son fundamentales para eso. Sí, son fundamentales. ¿Y eso va a tener algún fruto en términos de propuestas, de hojas de Sí, ruta, de todas maneras, el saludablemente ya está avanzando bastante, Claro. porque es para todos los grupos, y la de educación de todas maneras, o sea, no podemos volver a lo mismo, el 2021 no puede ser igual al 2019. Claro, de todas maneras. Carol, y preguntarte también, habían algunos proyectos emblemáticos que partieron con la subsecretaría y que probablemente pandemia, estallido, esas cosas los han dejado más, más camuflados. ¿Qué ha pasado con las oficinas locales de niñez y con el sistema de alerta temprana que ustedes están implementando? Que eran dos piezas claves en el diseño institucional que estaban montando. Bueno, las oficinas de niñez han tenido que adaptar igual que todos, básicamente, pero Claro. porque en el fondo su atención era muy presencial, ¿cierto? Entonces se han tenido que adaptar para poder tratar, sobre todo en aquellos lugares donde había mucho más confinamiento, de seguir atendiendo a las familias en el fondo, aun cuando no sean presenciales. Entonces, las oficinas han seguido, las estamos evaluando, hay cosas que hay que cambiar, hemos ido trabajando con algunos municipios en que hubo menos voluntad de avanzar con esto, otros que hubo mayor preocupación por parte de la autoridad o de alguien del equipo, o sea, al final hay alguien en el equipo municipal que se encarga de forma como bien de esto, funciona mucho mejor, pero nos encantaría, o sea, una vez aprobada la ley de garantía, empieza ya la expansión de toda esta oficina y ese es el desafío más grande. O sea, controlar 12 es complejo 12 porque hay que generar, bueno, también se El está piloto. creando todo un sistema. Pero imagínate ya cuando vayamos a tener 300 y tantas oficinas. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío. Nosotros creemos harto en esto. Ya tenemos evaluaciones externas que esperamos también poder hacerlas públicas en algún minuto, porque nosotros hemos entendido, hay muchos programas del Estado que nacen como pilotos, se quedan como pilotos y se mantienen para siempre como pilotos. Nosotros nos hemos puesto el desafío de que estos pilotos no te tenga que decir yo, sabéis que Arturo salió todo increíble, fantástico, maravilloso, lo hicimos perfecto desde la primera vez, porque eso no puede ser real. Para poder implementarlo en todas las comunas, nosotros te tenemos que decir, en esta comuna no resultó y la tuvimos que cambiar porque Claro. en esta comuna no encontramos nunca una dirección. O sea, nos costaba infinito. Lo más difícil de todo era encontrar a la familia que nos levantaba la alerta. En esta comuna pasó esto de otro. O sea, les falta aprendizaje. Para eso son los pilotos. Exactamente, pero lo típico de la política pública es que no, el piloto estaba perfecto y se queda en piloto y nunca se extiende y nunca se evalúa y nunca se cambia. Nosotros queremos que esto efectivamente sirva para cambiar. Y eso nos ha pasado con la alerta también.
una de las primeras cosas que se levantó de la alerta era que era difícil encontrar a la gente. Hay otras cosas que tienen que ver con el uso de la información, hay otras cosas que tienen que ver, que esto lo sabíamos de antes, que al final ingresar los datos es lo más importante de una alerta. O sea, si la gente no ingresa los datos o los ingresa mal, no tenés, la alerta no va a servir de nada, ¿cierto? Entonces, han habido múltiples desafíos y hemos ido Y hasta avanzando. ahora la evaluación que tienen es que la alerta está en camino a funcionar o que efectivamente los datos no se están ingresando y se No, no, convirtió. no, está en camino a funcionar, funciona para Ya, levantar los datos necesarios para la oficina local de niñez y tiene muchas cosas que mejorar también. ya. O sea, está ahí un work in progress. Sí. Sí, perfecto. Y también un poco, entrando un poco más en los temas más de contingencia, antes de pasar a las preguntas, ha estado movido el año para la infancia. Desde, yo creo que, bueno, a todos nos pasa que uno piensa septiembre del año 2019, ¿verdad? Que se ve lejísimos, así como es como si fueran 2 días, pero tanto en el estallido social, en todos los conflictos de octubre, como después en la pandemia, la infancia ha estado muy afectada, si bien ha estado un poco invisibilizada, porque no es el actor principal, como pueden ser los adultos mayores en el caso del COVID, como pueden ser los universitarios y todo el proceso sin embargo, ha tenido muchas implicaciones. ¿Cómo les ha impactado eso como subsecretaría y cómo se han ido posicionando en un periodo de tanta complejidad? Bueno, nos ha impactado un montón. O sea, desde el 18 de octubre en adelante, obviamente que tuvimos que trabajar en muchos temas que teníamos presentes. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con el Instituto Nacional en un plan por el tema de la violencia, por todo lo que estaban pasando, etcétera, pero de un instituto o varios, en el fondo varios, porque no eran el único, pero el trabajo ahí, tuvimos que empezar a trabajar en el fondo a nivel país, con guías para los papás, con consejos, en nuestras oficinas, en el Chile Crece Contigo, etcétera, distintas formas de poder trabajar en eso, además de trabajar con Interior los protocolos, y con Carabineros mucho para que en el fondo nos fueran informando qué es lo que estaba pasando con los niños, cómo se hacían los controles de detención, qué es lo que pasaba, cómo se ponía a disposición de los padres, etcétera. Entonces, obviamente tuvimos un giro en eso durante un tiempo súper relevante. Después vino el ¿Y COVID. cuál es tu evaluación de eso? ¿Crees que fue efectivo? Porque, pucha, ojalá que no fuera, pero mucha gente predice que pueden venir otros tiempos de alta conflictividad, entonces preguntarte cómo lo ves con lo que se avanzó y qué desafíos tenemos por delante. Yo creo que se avanzó. Yo creo que se avanzó desde el trabajo liderado con el Ministerio del Interior y hoy día hay conciencia real de que los niños y las niñas y adolescentes tienen que tener un trato distinto, sujetos de derecho, que hay que evitar a toda costa cualquier tipo de vulneración. Yo creo que hoy día se ha hecho un trabajo importante en eso, lo que no descarta que durante una manifestación que se pone violenta se puedan cometer excesos también, pero por lo menos creemos que hay una voluntad real de erradicar eso, de que no se produzca ningún exceso, de que sean tratados con respeto como corresponde. Y nosotros, bueno, siempre vamos a insistir en el llamado a las familias a saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, cuáles son sus rabias, temores, que los llevan también a veces a participar en actos de violencia, y nosotros también hacernos responsables de eso. O sea, es un tema, sabemos que además los niños chicos de hoy día, o sea, los que tienen 10, que quizás no salen, en 2 o 3 años más, si es que no trabajamos con ellos, también van a tener mucha rabia y van a querer salir a manifestar lo que a ellos, lo que les falta, ¿cierto? Entonces, obviamente, es duro, no es que nosotros no supiéramos que había todo este tipo de, o sea, en el fondo, esos sentimientos en la juventud, pero es duro constatar que si no hacemos algo ahora, va a seguir pasando, porque claramente entendemos cuáles son las carencias y más que nada los sueños incumplidos, y eso es cuando tú miras hacia adelante y ves Claro. que te gustaría llegar y no puedes, obviamente es muy frustrante, son frustraciones grandes. Claro, yo creo que ahí tú estás colocando dos elementos que son clave. Por un lado, la frustración y la rabia acumulada,
y por otro lado, todos los episodios de violencia que han habido en las calles, en las manifestaciones, y ahí tenemos una reforma pendiente de derechos humanos, de transparencia, de seguimiento, donde claro, tenemos muchos niños detenidos, no sabemos muy bien si el procedimiento se ha hecho, la relación con la Defensoría también es relevante. Creo que ahí hay un ajuste que es importante hacer y que la subsecretaría, no sé cómo lo está mirando, quizás si nos cuentan un poco en eso. Complejo, porque mira, la relación con la Defensoría ha sido compleja, porque nosotros hemos, no estoy hablando de mí, estoy hablando del equipo de la Subsecretaría de la Niñez, que fue súper difícil instalarse, que estuvimos más de un año sin tener ni presupuesto, ni oficina, ni nada, que había que crear todo desde cero, somos muy pocos, todavía somos muy pocos. Había que armar el tema territorial, muchas cosas, y nosotros sabemos que como Estado, como país, tenemos 40, 50, 100 años de deuda con los niños. Y la Defensoría se ha planteado mucho desde la carencia. No han hecho, no han hecho, no han hecho, no han hecho. Y nosotros, además que sí hemos hecho, y hemos hecho, y hemos hecho, efectivamente no hemos podido abarcar todos los temas, pero no es que no queramos, sino que también, en el fondo, ¿cómo vamos a resolver en 1 año, 2 años, 100 años de carencia? Y eso es súper doloroso, más que para mí, porque al final yo soy parte de la política. Mi cargo, si bien yo tengo un perfil técnico, en cierta forma yo soy una persona que ha sido y es parte de la política nacional. Yo entonces desde la política yo entiendo que a mí me ataquen, pero cuando todos esos comentarios se hacen, no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, al final es el equipo técnico el que está detrás, que lleva no sé cuántos días trabajando sin dormir, sobre todo después del 18 de octubre, o sea, súper, súper preocupado, efectivamente, cada uno de los niños, y les dicen que no han hecho nada, es duro, es súper frustrante. El ataque a mí me da lo mismo, que me ataquen y que digan que yo no he hecho, que no me preocupo, que me interesan las cámaras, la verdad es que ya no puedo hacer nada. Pero respecto al resto es duro, por lo tanto a mí me hubiera gustado un poco una relación más colaborativa, si bien los equipos se juntan bastante, y nosotros reconocemos que efectivamente la Defensoría tiene mucho que aportar, y nos ha aportado un montón por ejemplo, en el desarrollo de los proyectos de ley, etcétera. Pero sí, claro, desde lo humano es difícil relacionarse con una institución que está viendo siempre lo que falta en vez de lo que se ha hecho. Claro, y en ese sentido, ¿cómo crear esos espíritus de un desafío colectivo? Tenemos 100 años de deuda con los niños, si no 200. Entonces, ese es un desafío que nos tiene que pegar a todos. Si nosotros hubiéramos cambiado todo en 2 años, es que o que estamos mintiendo o que lo estamos haciendo mal, porque o sea, nosotros no somos magos, ¿no es cierto? Sí. Carol, y en eso el último tiempo ha estado bien cruzado por toda la discusión respecto al proyecto de ley del Servicio de Protección Especializado y el devenir de ese proyecto, que ahora está con un veto presidencial. Entonces, por lo tanto, preguntarte un poco, sin ser nosotros en Colunga especialistas en todos los temas legislativos, nosotros en Colunga trabajamos mucho más en el desarrollo de programas que sean efectivos para atender las necesidades de la infancia. Sin embargo, igual estamos mirando y nos llama mucho la atención que un proyecto de ley que había tenido una tramitación tan larga, como tú dices, porque había tanto consenso y que habían habido tantas mesas de trabajo y que habían tantos espacios de acuerdo, termine dirimido y metido en un tema de veto presidencial que es tan distinto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Y sobre todo, ¿qué pasos siguen adelante? Porque, como tú bien dices, necesitamos tanto una ley de garantías como un servicio especializado. En nuestra opinión, un servicio de protección especializado queda cojo sin una ley de garantías que le dé paraguas, pero necesitamos las dos cosas. Entonces, ¿cómo lo entienden y qué sigue para adelante? Fue súper duro, porque nosotros cuando salió ya de la Comisión de Infancia del Senado el proyecto de ley del servicio, habíamos trabajado en forma permanente los 2 proyectos, garantía de servicio, avanzando en forma paralela. Bueno, como ya más avanzado el servicio, salió primero el servicio. Y después, bueno, se manda a comisión mixta porque querían revisar algunos temas. Yo ahí ya me llamó la atención, porque dije, ¿por qué me lo mandan a comisión mixta si había sido aprobado
prácticamente unanimidad en la Cámara y sin ningún voto en contra en el Senado. Entonces, si hay total coincidencia, ¿por qué va a comisión mixta? Bueno, fue un primer traspié en ese sentido. Después, bueno, va a la comisión mixta, y ahí se ingresa el artículo que establece que solo puede entrar en vigencia si es que hay una ley de garantía. Ahí entendemos por qué habíamos ido a la comisión mixta, y a nosotros nos da un poco de, o sea, nos parece cuestionable porque el servicio tiene que implementarse, va a demorar. Nosotros ya tenemos la experiencia de instalar la Subsecretaría de la Niñez. Esto es un servicio que tiene presencia territorial en todo Chile. Entonces, es mucho más complejo. Desde el arriendo de oficina, desde la capacitación de las personas, o sea, todas las cosas se va a demorar en instalar. Por lo tanto, durante ese tiempo perfectamente podríamos haber sacado la ley de garantía. Y como todos ustedes saben, el Acuerdo Nacional por la Infancia tiene 94 medidas, de las cuales 40 están en el servicio de la protección y otras tantas, muchas, están en garantías. Por lo tanto, nosotros queremos cumplir nuestro compromiso. ¿Cómo no vamos a querer cumplir nuestra meta en el fondo, como tú dijiste, nuestro master plan de trabajo? Queremos cumplirlo. Por lo tanto, nosotros nos hubiera gustado mucho más una negociación. Bueno, y al final, ¿qué decidimos? Decidimos vetar eso para poder ponerlo en marcha lo antes posible, y cuando uno lee el total del proyecto, se encuentra con algunas cosas que el presidente también le ha parecido importante levantar, como por ejemplo, hay dos normas que nos preocupan respecto al interés superior del niño, acceso a la información más que nada, algunas normas que son muy complejas para el funcionamiento de la sociedad civil, este amarre, y al presidente le pareció que había que reforzar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que también a nosotros nos parece bien. Entonces, ese es el contenido del veto. Se ha dicho que es muy largo, que es muy complejo. La verdad es que no, porque repiten muchos artículos, algunas cosas. Entonces, por eso parece más largo de lo que es. Pero la verdad es que lo fundamental del veto es poder poner en marcha lo antes posible este servicio. Eso es lo que queremos. Claro, pero el veto también, por ejemplo, deja con menos fortaleza la fiscalización a las OCAs, que al final ahí nosotros somos sociedad civil, sabemos que tenemos o sea, hay un problema ¿Por en qué menos fiscalización? Entiendo que los verbos que va usando y donde pone las reglas de fiscalización. Lo único que hace, ¿no? Lo único que hace es adecuar a la ley a la ley de base de administración del Estado, porque en el artículo primero se entregaba la fiscalización al presidente de la República. Y el presidente de la República no puede fiscalizar, sino que tiene que fiscalizar a través de alguien. O si no, tendríamos que tenerle como un servicio al presidente ahí. Entonces, se lo sacamos al presidente y lo dejamos en la Subsecretaría de Niñez a través del Ministerio. Pero no... Carol, es porque el diseño que había estado consensuado llega ahí con cosas que son bien estructurales. Porque nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con eso. O sea, el presidente no podía fiscalizar. Además, eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República y requiere recursos. Ya, perfecto. O sea, siempre lo planteamos. Eso permite entenderlo, porque en el fondo, o sea, en el proceso de deliberación y de construcción de la ley, pero nosotros estamos seguros que no se debilita el proceso de fiscalización, estamos seguros que no se, o sea, de hecho, si tú revisas, yo tengo una minuta entera, de cuáles son los procesos de supervisión y fiscalización que tiene hoy día la OCA, y son infinitos, o sea, hay un proceso súper serio, y además, no solo eso, muchas sanciones, muchísimas sanciones, llegan al cierre, por cierto, no pueden postular a proyectos, o sea, eso nunca no había nada de eso, hoy día hay un proceso súper grande, serio, de supervisión y fiscalización, y no solo eso, de colaboración también, porque en el fondo tú no los puedes sancionar, si no los estás apoyando en hacer bien su trabajo, y también queremos hacer eso. Claro, que hay varias estructuras que son interesantes, el Consejo Asesor, hay una serie de estructuras de participación que son valiosas y que de todas maneras son un paso adelante. Y en eso, Carol, ¿qué viene para adelante con el proyecto, con este veto? ¿Cómo se lo imaginan ustedes en la hoja de ruta? Mira, nosotros seguimos avanzando en el proyecto de ley de garantías por mientras, estamos trabajando con la oposición, el ministro Monkever y ahora la ministra Rubilar, hemos estado en forma permanente en contacto para poder llegar a un acuerdo y levantar cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos que estamos todos de acuerdo, cuáles son los puntos en que habría que pedir
que más recursos, o una iniciativa exclusiva del presidente, etcétera, y cuáles puntos vamos a tener que votar. Está la voluntad completa para sacar garantías lo antes posible, y en paralelo vamos a poner en votación el veto, y esperamos que ahí haya o sea, las urgencias. Miran, menos mal que no ha pasado en las últimas semanas, porque siempre está pasando algo como de gran connotación pública con un niño. Porque ¿qué explicación le vamos a dar a la ciudadanía que esto está parado en el Congreso? Entonces, esperamos que haya sensatez en ese sentido, que el veto se declare admisible, porque también ahí está la posibilidad de pedirle inadmisibilidad, cuando la verdad es que no es inadmisible, pero que se declare, se vote, bueno, y si lo perdemos, pero que se vote. Entonces, que nosotros seguimos avanzando en garantías firmes, seguimos avanzando en el veto también, y si es que lo perdemos, vamos a tener que esperar que salga garantía, y si no, pero ni siquiera cambiar nuestros tiempos, nosotros vamos a seguir avanzando con garantías igual, pase lo que pase. Oye, ¿y qué espacios de colaboración con la sociedad civil, con las organizaciones están teniendo en la discusión de garantías? ¿Cómo está eso? ¿Qué recepción han tenido de parte de la sociedad civil? Sí, o sea, desde el principio. Nosotros, en el programa, ya nos juntamos. Después, durante el Acuerdo Nacional por la Infancia, después cuando ya teníamos el texto de lo que íbamos a ingresar, después, bueno, en la comisión se ha escuchado a la sociedad civil, a todos los que han querido participar, y estamos en forma permanente en eso. También hoy día con respecto, en conjunto, de todo el sistema de protección, tanto garantías como el servicio, lo hemos ido socializando territorialmente, con todas partes, y nosotros súper abiertos a recibir todo tipo de recomendaciones siempre, porque la verdad es que hemos acogido un montón de cosas que nos han permitido mejorar los dos proyectos. Así que seguimos en eso, y esperamos también que la ley de garantía establezca consejos consultivos de niños y adolescentes, no solamente de algo que se ha pedido mucho por parte de la sociedad civil, y esperamos ahora poder recogerlo ya en el acuerdo final y poder mantenerlo como algo permanente. Sí, eso es clave también, que los niños y niñas puedan tener un espacio donde su voz sea escuchada y donde claro, todas estas son discusiones de adultos de lo que los niños piensan, pero tenemos que tener buenos mecanismos ahí de escucha. Carol, quería dejar un ratito a las preguntas, me las están aquí me las están mandando. Tenemos harta gente conectada, ha generado mucho interés el conversatorio. Entonces voy a pasar a leerlas, a ver si podemos ahí poder también interaccionar con la gente que nos acompaña. Primero, hay dos preguntas respecto al sistema de protección. Preguntan, por un lado, ¿cómo se integran estas oficinas locales de la niñez con el Chile Crece Contigo? Y cómo está funcionando la articulación de las oficinas de protección y de los servicios locales con las bases del SENAINFO, si tienes un poco de información de eso. Partamos por ahí, ¿te parece? Ya. A ver, el Chile Crece Contigo es parte de las oficinas locales de niñez. Es parte de lo que se garantiza, está en el Chile Crece Contigo. Claro. El Chile Crece Contigo es la forma de garantizar. Esperamos también, como un adelanto, pero que en el acuerdo al que lleguemos con la oposición podamos subir la edad del Chile Crece Contigo y ya aumentarla por ley hasta los 18 años, de forma tal de ir asegurando y garantizando a través del Chile Crece Contigo distintas prestaciones en la medida que podamos ir avanzando presupuestariamente hasta los 18 años. Por lo tanto, se integra. Eso tampoco es fácil, porque los equipos del Chile Crece Contigo están acostumbrados a hacer algo, y ahora viene otra oficina, y se tienen que integrar, entonces, eso también es un proceso, y hemos encontrado en algunas comunas en que trabajan súper bien, y en otras en que dicen, no, que yo soy Chile Crece, yo soy oficina, no, somos todos lo mismo, o sea, no, eso. Y eso que están con 12, imagínate cuando sean 300. Por eso, pero de ahí estamos sacando mucha información para poder después aprender cómo se hace con los demás. Y por otra parte, respecto a la información, la alerta niñez integra toda la información, y el servicio va a tener dentro de sus directrices principales y del Acuerdo Nacional por la Infancia, un sistema integrado de información que nos permita seguir la trayectoria de los niños, que nos permita levantar alertas y también nos permita evaluar el futuro. O sea, evaluar el éxito de la intervención, y además integrar la información del niño y su familia, porque la familia nos dice mucho respecto del niño. O sea, tú mismo mencionabas al principio a Cristóbal, que la verdad es que era
no me acuerdo qué número de hermanos, pero era un, no sé, como el quinto hermano, sexto, y tenía muchos, o sea, por lo tanto ahí había que, antes de que naciera se podría tomar alguna medida y nunca se hizo, ¿cierto? Entonces, todo eso nos va a permitir mejorar los sistemas de información, y que efectivamente el SENAINFO, que tiene que ver más bien con rendición de platas, que con, Mucho. claro, que más que con en el fondo de intervención de un niño, se use para eso, y que con un sistema integrado que nos permita conocer toda la información que nos ayude al seguimiento de los niños, pero es otra cosa que la alerta niñez y el sistema integrado de información que se relaciona con todos los organismos del Estado que tienen que ver con niños. Sí. Y en ese sentido, Carol, porque una cosa es tener la información precisa, y lo que tú mencionabas, de cargar la información y tomarla en las bases de datos, me imagino que hay un desafío de ingenieros mayúsculo, pero también es la sensibilidad de la intervención para poder trabajar con esa información. Claro, tú bien decías, el caso Cristóbal se puede haber tomado desde primera edad. Si tuviéramos los dispositivos territoriales y la oferta territorial suficientemente diversa para poder acoger las necesidades de esa familia. ¿Cómo ves ahí desde el lado de las capacidades técnicas de intervención y la oferta disponible en los territorios? Mira, yo creo que el desafío más grande del nuevo servicio va a ser tener oferta adecuada, disponible y pertinente cultural y territorialmente en la mayor cantidad de territorio del país. Que son dos desafíos: que no tengamos que separar a los niños de sus familias para que tengan que intervenirse, o sea, que tengan que viajar de Aysén a Puerto Montt, por ejemplo, no solamente en el sistema residencial, sino que en todo, en el ambulatorio también. Y dos, que sea la oferta o el programa el que se adapte a los niños y no los niños a lo que hay. O sea, digan, no que el juez o quien al final derive la oficina local, el servicio, diga, ya, Arturo, tú te vas a este programa porque es el único que encontré, sino que veamos qué es lo que necesita Arturo. Eso. Claro. Esos son los dos más grandes desafíos, que son los que requieren recursos, y que este sistema integrado de información nos va a ayudar, porque nosotros en todas las cosas del Estado siempre pasa lo mismo, hay subintervención y sobreintervención. Y claro, al tomar el concepto familiar nos va a ayudar, porque hemos visto que una familia vulnerable puede tener una intervención por un hijo, una intervención por la mamá, una intervención por otro, y al final ahí hay sobreintervención, y en otros casos hay subintervención. Se dice mucho en las municipalidades que la camioneta municipal llega 5 veces a la misma casa, con distintos profesionales, y eso pasa todo el tiempo. Sí, Carol, ¿y cómo van a enfrentar ese desafío? Porque eso es, no solo es titánico de tamaño, sino que es muy fino, es muy sensible. Bueno, ahí mira, nuestro desafío, lo que nos queda a nosotros, porque queda poco, es instalar este servicio. Ahí, la persona que haga la instalación, que es el proceso en que no se va a ver, que es el director instalador del servicio, que se va a nombrar una vez promulgada la ley, es la persona que va a tener que articular todas estas cosas de forma tal de que lo que venga para adelante funcione bien. Porque nosotros nos vamos a ir en marzo del 2000, o sea, sí o sí, máximo en marzo del 2022, ¿cierto? Pero estos son desafíos de Estado, así que hay que dejarlos vistos a largo plazo. Exacto. Entonces, a nosotros lo que nos queda es instalarlo de una forma tan potente que permita que lo que venga para adelante funcione bien. Y ahí tenemos un desafío que es súper humano, que es convencer a todas las personas que trabajan que van a trabajar, que van a ser parte de este servicio, que lo que están haciendo es lo más importante que pueda existir para un niño, que conozcan la realidad de los niños, que se motiven, que crean en este proyecto y que estén orgullosos de lo que hacen, que estén orgullosos de trabajar en un servicio que efectivamente le va a cambiar la vida a los niños y sus familias si es que ellos hacen bien su trabajo. Y eso es complejo hoy día en un escenario en que hay un desprestigio de la institucionalidad que está radicada en el Senado, altísimo, cuando sabemos que no son todos los que vulneran, no son todos los que roban, sino que casos puntuales van generando un ambiente que al final desanima mucho al trabajador, al que tiene el contacto directo con el niño. Por lo tanto, hay un desafío ahí humano
y que estamos haciendo todo el esfuerzo para poder hacerlo de la mejor forma posible desde ahora. Empezar ahora a trabajar con ese sentido de equipo, de misión, de visión, y además con harto idealismo en el sentido de saber que se puede cambiar la vida de los niños. Es el momento en que más cambios se pueden hacer, así que eso hay que mantenerlo siempre. Carol, como última pregunta, y tomándolo un poco también con cosas que tú comentabas antes, de esta sensación de polarización, de crítica, de lo que cuesta también, de lo que cuesta impregnar épica y sentido de desafío compartido en la protección de los niños y niñas. Si si lográramos tener la plataforma de colaboración y todos los actores alineados, ¿cuál debiera ser el gran salto que se pegara a Chile? No el gobierno, que se pegara a Chile en los próximos 2 años en la protección de niños y niñas, para estar lo más cerca posible de cumplir la Convención de los Derechos, etcétera. Mira, aquí hay un desafío que es muy grande. Nosotros hoy día tenemos alertas en el sistema Solo Chile Crece Contigo, que llegan respecto de niños que han sido vulnerados y que van al control de salud o de deserción escolar, etcétera. Tenemos una cantidad de alertas demasiado grande, y lamentablemente cuando pasa hay un caso de connotación social, como por ejemplo la muerte de Ámbar u otros, normalmente hemos encontrado entre 10 y 30 alertas en el sistema. O sea, explícanos un poco, ¿qué es una alerta? Para entenderlo bien. Por ejemplo, cuando un niño, desde que no va al control del niño sano, un niño iba y dejó de ir, ya algo pasa, hasta que llega con lesiones al control del niño sano. Llega con, no sé, una infección urinaria, una niña a los 3 meses, o sea, cosas que concretamente son indicios de algo, que no sé, pues ha llegado 3 veces con un golpe acá, eso son alertas. También alerta de reinserción, o sea, de deserción escolar, etcétera. O sea, en el fondo hay información en el Estado que te permite, por ejemplo, cuando un niño deserta, su amigo es muy probable que deserte luego. Y al paso, y si la deserción no, o sea, en el fondo no reingresa, las posibilidades de que entre en conflicto con la ley o que son altísimas, porque algo está pasando ahí. Entonces, si uno lo agarra antes. Por lo tanto, el mayor desafío es que podamos administrar todas esas alertas a través del sistema preventivo que genera entre la alerta niñez en las oficinas locales, pero el Chile Crece Contigo, con todo lo que tengamos en el menor tiempo posible, tengamos la posibilidad de gestionar todas esas alertas y que nunca más pase que muera un niño, por supuesto que muera, pero que sea vulnerado por no haber gestionado una alerta, por no haber tomado la información que teníamos, y que desgraciadamente no fuimos capaces de abordar. Eso es el gran desafío. Y no es fácil. Y no es fácil porque esto involucra el territorio completo. Y una de las cosas que... Y al intersector de forma muy coordinada. Exacto. Y por eso una de las cosas importantes de esta ley de garantía es que nosotros estamos proponiendo un artículo en que a la municipalidad le entrega, y al alcalde le entrega dentro de sus funciones la protección de los derechos del niño. O sea, ya no es voluntario, ya no es que este alcalde le pone plata y este no, a este le gusta y este no, pesca la oficina local de niñez y este no, sino que la ley de garantía queremos dejarlo como una de las funciones del municipio, del alcalde. Y por lo tanto sería judicialmente exigible, legalmente exigible. Sí, sería, y además que ya no es voluntario tener o no tener una oficina de niñez, tener o no tener, no. Y además que como las oficinas locales de niñez nosotros le transferimos los recursos, en el fondo nosotros podemos también exigir eso. Claro, sí. Carol, de verdad creo que estamos en el tiempo, pero ha sido una conversación buenísima. De verdad creo que hemos logrado salirnos un poco de la contingencia y esta misma polarización que a veces está en todos lados y haber tratado de conversar de lo que está más de fondo, pero también de lo que está emergiendo en estos tiempos. Desearles lo mejor. Yo creo que ustedes son los representantes de los intereses de los niños y niñas dentro del Estado. Por lo tanto, que la gestión que tú diriges al equipo, a Blanquita, a Mauro, todos los profesionales que están ahí trabajando, que nosotros sabemos que trabajan hasta súper tarde, todos los días, les vaya bien, significa que a los niños les va a ir bien, y en eso solo el desafío de incorporar profundamente la sociedad civil.
podemos ser muy incómodos en las mesas previas y hacer muchas preguntas, pero eso puede ayudar a llegar a mejores proyectos, a mejores acuerdos, y creo que en esto necesitamos una gran alianza, no sé, se necesita una tribu para crear un niño, y creo que en este lugar es donde está esa tribu, así que cuenten con eso, y muchas gracias por el trabajo que hacen, muchas gracias por acompañarnos hoy día, y nos seguiremos encontrando en los espacios de mejora de las políticas públicas y de colaboración en pos de la infancia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, y comparto contigo, acá yo la verdad es que no podría hacer nada si no fuera por el equipo extraordinario y full motivado que tenemos todos los días, trabajando siempre con foco en el interés superior del niño, claro, que está liderado por la Blanquita, la María Elena, Mauro, pero son muchos, la Janet del Chile Crece Contigo, los que están detrás de esto. Estamos orgullosos de lo que hemos podido hacer, sabemos que nos falta un montón, pero necesitamos, como tú dices, siempre el apoyo, la colaboración de la sociedad civil, que nos digan qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, qué falta, y que también reconozcan a veces los esfuerzos que se hacen. Así que sí, muchas gracias por la invitación, y de todas maneras nos vamos a seguir encontrando. Sí. Nos seguimos viendo. Muchas gracias, Daniela, por la traducción. Gracias a ti, porque esto también es muy importante. Sí, sí. Gracias a todas y nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias a todos los que nos vieron. Chao. Chao.